El Mustang dejaba una estela de humo blanco a través del cielo invernal alemán, sangrando aceite al viento de enero. 13 cazas enemigos circulaban en formación coordinada, sus pilotos apilándose alto y bajo, cerrando cada ruta de escape. El piloto americano llevaba exactamente 11 días volando misiones de combate. Los hombres que lo cazaban habían matado a cientos. En los siguientes 4 minutos sucedería algo que contradecía todo lo que los expertos en aviación creían sobre el avión que habían descartado como inadecuado para combate de primera línea. Lo que se desarrolló desafiaría la reputación del caza americano más controversial de la guerra. Enero de 1944. Los cielos sobre la Europa ocupada se habían convertido en el espacio aéreo más letal de la Tierra para aviadores americanos. Cada mañana, cientos de bombarderos pesados despegaban de campos ingleses y volaban al este hacia Alemania, sus estelas rayando líneas blancas en cielos grises de invierno. Cada tarde, menos regresaban. Las matemáticas eran brutales. Las tripulaciones de bombarderos medían sus vidas en misiones. El número mágico era 25. Completa esa cantidad y podías ir a casa. Pero a inicios de 1944, la probabilidad estadística de alcanzar ese hito era aproximadamente de 1 en 4. El problema era simple de entender y aparentemente imposible de resolver. Los bombarderos americanos volaban de día, visibles para cada observador alemán desde el canal hasta Berlín. El comando de bombarderos británico había abandonado los ataques diurnos tras pérdidas catastróficas en 1940, cambiando a operaciones nocturnas donde la oscuridad ofrecía protección. Pero la doctrina americana se construía sobre precisión. La mira Norden, ese dispositivo que supuestamente podía colocar una bomba en un barril desde 6.000 metros, requería identificación visual de objetivos. Bombardeo nocturno significaba bombardeo de área. Bombardeo diurno significaba precisión. También significaba morir en números extraordinarios. El sistema alemán de defensa aérea había evolucionado en una máquina letal. Estaciones de radar de alerta temprana a lo largo de la costa rastreaban formaciones entrantes mientras aún estaban sobre el Mar del Norte. Controladores de cazas vectorizaban interceptores hacia corrientes de bombarderos con tiempo preciso. Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 190 golpeaban formaciones en oleadas, presionando ataques a través de muros de fuego defensivo, luego retirándose para rearmarse y reabastecerse mientras escuadrones frescos tomaban su lugar. Para cuando los bombarderos alcanzaban sus objetivos, a menudo habían estado bajo asalto continuo por 3 horas o más. El B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator llevaban armamento formidable. Cada aeronave erizaba con ametralladoras. Las formaciones volaban en cajas defensivas cerradas, diseñadas para crear campos de fuego superpuestos. La teoría era que cualquier caza atacante tendría que volar a través de barrera concentrada de docenas de armas. En práctica, pilotos alemanes experimentados habían aprendido exactamente dónde estaban los puntos ciegos, exactamente cómo cronometrar sus ataques en picada para minimizar exposición, exactamente cómo concentrarse en rezagados y aeronaves dañadas separadas de la formación protectora. La solución eran cazas de escolta. Todos entendían esto. El problema era el alcance. Los cazas americanos basados en Inglaterra podían escoltar bombarderos parcialmente hacia sus objetivos. Luego tenían que regresar cuando el combustible bajaba. Los alemanes entendían esto perfectamente. Simplemente esperaban. Dejaban que las escoltas alcanzaran su límite y regresaran a casa. Luego atacaban los bombarderos durante las largas horas en que volaban desprotegidos. Era una ecuación táctica que favorecía al defensor absolutamente. El Republic P-47 Thunderbolt era una aeronave magnífica, quizás el caza monomotor más robusto jamás construido. Podía descender como un meteoro y absorber castigo que habría destruido cualquier otra máquina. Pero consumía combustible a tasas prodigiosas. Incluso con tanques externos desechables,
no podía acompañar bombarderos profundo en Alemania. El Lockheed P-38 Lightning tenía mayor alcance, pero sus motores gemelos complicaban mantenimiento, y la aeronave sufría problemas mecánicos en frío extremo a gran altitud. Ninguno podía resolver el problema fundamental. Entonces estaba el P-51 Mustang. La aeronave tenía una historia inusual. Diseñado y construido en extraordinarios 117 días en 1940, el Mustang fue originalmente concebido como caza para la Fuerza Aérea Real, que necesitaba cada aeronave que pudiera adquirir durante la Batalla de Inglaterra. North American Aviation nunca había construido un caza antes. La compañía era conocida por aeronaves de entrenamiento, máquinas competentes pero sin glamour. Sin embargo, el equipo de diseño liderado por Edgar Schmutt produjo algo notable: un fuselaje de eficiencia aerodinámica excepcional, con un ala de flujo laminar que redujo resistencia a niveles sin precedentes. El Mustang original usaba un motor Allison V 1710, planta motriz capaz que funcionaba bien a bajas altitudes pero perdía efectividad por encima de 4.500 metros. La RAF empleó los primeros Mustangs para ataque terrestre y reconocimiento táctico, roles donde su velocidad y alcance eran útiles, pero donde las limitaciones de altitud no importaban. Los comandantes americanos miraron la aeronave y vieron sus debilidades. Demasiado lento en altitud, tasa de ascenso insuficiente. Adecuado para deberes secundarios quizás, pero no un caza de primera línea. La reputación se quedó. Los pilotos hablaban del Mustang con escepticismo. Un avión bonito, decían, pero no un arma seria. Algunos lo llamaban ataúd volador. Una aeronave que lucía bien en papel, pero que te haría matar en una pelea real contra lo mejor de la Luftwaffe. Lo que cambió todo fue un motor. Ingenieros británicos en Rolls-Royce habían estado experimentando con instalar su motor Merlin en el fuselaje del Mustang. El Merlin era la planta motriz que había ganado la Batalla de Inglaterra. Una maravilla sobrealimentada que mantenía potencia a grandes altitudes, donde el Allison se desvanecía. Cuando se unió al fuselaje eficiente del Mustang, la combinación fue transformadora. La aeronave se convirtió en algo enteramente nuevo. Rápida a cada altitud, maniobrable, bendecida con alcance que excedía cualquier caza monomotor en el mundo. El P-51B entró en servicio con la 8ª Fuerza Aérea en diciembre de 1943. Para enero, los primeros grupos volaban misiones de combate sobre la Europa ocupada. Pero la reputación es terca. Muchos pilotos aún veían el Mustang con sospecha. Los viejos prejuicios persistían. Los hombres volando estas primeras misiones eran a menudo recién salidos del entrenamiento, inexpertos en combate, aprendiendo su oficio contra un enemigo que había estado perfeccionando guerra aérea por 4 años. La fuerza de cazas alemana, a inicios de 1944, estaba posiblemente en su pico de efectividad. La calidad del piloto permanecía alta, con muchos veteranos que habían acumulado cientos de horas de combate en múltiples teatros. Sus aeronaves eran excelentes, continuamente mejoradas y refinadas. Sus tácticas eran sofisticadas, construidas sobre experiencia dura. Luchaban sobre su patria con distancias cortas a bases, con cada ventaja que la defensa proporciona. En este entorno letal, volaron los nuevos grupos Mustang, llenos de jóvenes americanos que nunca habían visto combate, volando aeronaves que muchos expertos aún dudaban. El nombre del piloto fue registrado en archivos de escuadrón como miles de otros. Un joven del corazón de América cuyo camino a una cabina siguió un patrón común a su generación. Orígenes de pueblo pequeño, el tipo de lugar donde todos conocían a todos. Había crecido durante la depresión, aprendiendo temprano que nada venía fácil, que el trabajo era la respuesta a la mayoría de preguntas, que quejarse no resolvía nada. La aviación lo encontró de la manera que encontró a muchos jóvenes de esa era. A través de revistas y noticieros, a través de vislumbres de aeronaves pasando por encima.
a través del glamour distante de pilotos que parecían habitar un mundo enteramente diferente. Tomó trabajos ocasionales para costear lecciones de vuelo, ahorrando níqueles y centavos con la paciencia de alguien que entendía que las cosas valiosas requerían sacrificio. El aeródromo local no era nada sofisticado, solo una pista de césped con algunos hangares, un biplano de entrenamiento maltratado, un instructor que había aprendido a volar haciendo acrobacias en los años 20, horas de práctica en el patrón, aprendiendo a sentir la aeronave, a anticipar sus movimientos, a pensar en 3 dimensiones. Cuando llegó la guerra, la elección fue obvia. Era joven, podía volar y su país necesitaba pilotos. Las fuerzas aéreas del ejército se expandían a una tasa casi incomprensible, transformándose de un servicio modesto a la mayor armada aérea en la historia humana. Los programas de entrenamiento se aceleraron para satisfacer demanda. Jóvenes que podrían haber pasado años aprendiendo su oficio en tiempos de paz, fueron comprimidos a través del proceso en meses. Entrenamiento primario en un biplano Stearman. Entrenamiento básico en el BT-13. Entrenamiento avanzado en el AT-6 Texan, la aeronave que separaba futuros pilotos de caza de futuros pilotos de bombarderos, que revelaba quién tenía los reflejos y agresión para combate de asiento único. Él pasó el corte. No todos lo hicieron. Quienes pasaron recibieron sus alas plateadas y las barras doradas de subtenientes. Siguió entrenamiento operacional, esta vez en la aeronave que volaría en combate. Para él, esa aeronave era el P-51B Mustang. Las primeras impresiones se quedaban con los pilotos para siempre. El Mustang era más pequeño de lo que esperaba, de apariencia más delicada que los brutales P-47 que había visto en campos de entrenamiento. La cabina era apretada, casi íntima, con controles e instrumentos empacados cerca. La visibilidad era problemática, particularmente hacia atrás, donde el fuselaje elevado detrás de la cabina creaba puntos ciegos que luego serían abordados en el modelo D, con cabina burbuja pero permanecían como pasivo en la variante B. El motor era el corazón de la máquina. El Packard Pin 1650, la versión americana del Rolls-Royce Merlin, llenaba el compartimiento adelante de la cabina. Cuando funcionaba, producía un sonido diferente a cualquier otro caza americano. Un zumbido armónico profundo, que los pilotos aprendían a leer como un lenguaje. El entrenamiento de alcance era esencial para pilotos Mustang, porque el alcance era el propósito de la aeronave. Practicaban navegación de larga distancia sobre el suroeste americano, aprendiendo a conservar combustible, a ajustar la mezcla para máxima economía, a planificar para lo inesperado. Un P-51B con combustible interno completo y tanques desechables podía volar por casi 6 horas, duración que habría parecido fantástica para pilotos de cazas anteriores. Pero 6 horas en una cabina de asiento único también era agotador, demandando atención constante, vigilancia constante. El entrenamiento de tiro reveló las otras características del Mustang. La aeronave llevaba 6 ametralladoras de calibre 50 en sus alas, armamento devastador cuando se empleaba apropiadamente, pero el P-51B tenía un problema conocido. En ciertas maniobras, particularmente giros de alta fuerza G y salidas, las armas podían atascarse. El sistema de alimentación de munición era vulnerable a fuerzas generadas por vuelo agresivo. Este era un defecto que especialistas en armamento estaban trabajando para abordar, pero a inicios de 1944 permanecía como preocupación. Aprendió la teoría del combate, gestión de energía, la importancia de altitud y velocidad. Nunca gires con un enemigo que puede superarte en giros. Usa tus ventajas, niégale las suyas. Las lecciones eran abstractas en un aula. Se volverían concretas muy pronto. El viaje a Inglaterra fue largo e incómodo. Inglaterra misma fue una revelación, antigua y extraña, fría y gris. Las bases aéreas estaban dispersas por el campo inglés, ciudades temporales de cabañas de metal corrugado y caminos fangosos, de maquinaria y actividad constante. Su escuadrón era parte de un grupo de cazas recientemente convertido a P-51B,
aún resolviendo las complejidades de la nueva aeronave. Los veteranos que habían volado P-47 veían el Mustang con sentimientos mixtos. Era más rápido, ciertamente, y el alcance era extraordinario, pero se sentía frágil comparado con el Thunderbolt. El Jack podía absorber tremendo castigo y seguir volando. El motor refrigerado por líquido del Mustang era vulnerable a una sola bala en el lugar equivocado. Pierde tu refrigerante y tenías minutos antes de que el motor se gripara. Él absorbió todo, observando a los veteranos, escuchando sus conversaciones, notando qué pilotos regresaban de misiones energizados y cuáles regresaban silenciosos. Sus primeras misiones fueron relativamente sin incidentes, del tipo que introducía nuevos pilotos sin romperlos, deber de escolta en los márgenes de la corriente de bombarderos, aprendiendo cómo mantener formación a través de horas de vuelo, cómo permanecer alerta cuando nada parecía estar sucediendo. Para su 11º día de operaciones de combate, aún no había disparado sus armas con ira. Había visto cazas alemanes en la distancia, motas negras tejiendo a través de formaciones de bombarderos, pero nunca lo suficientemente cerca para combatir. Había visto bombarderos cayendo, dejando estelas de humo y fuego. Había aprendido que la guerra desde el aire era a menudo sobre observar cosas terribles suceder mientras mantenías disciplina. Lo que aún no había aprendido era cómo se sentía ser la presa. La misión era una escolta de penetración profunda, del tipo que solo grupos P-51 podían volar. El objetivo estaba en algún lugar en el centro de Alemania, un complejo de fábrica produciendo componentes esenciales para la máquina de guerra alemana. La fuerza de bombarderos era sustancial. Cientos de B-17 y B-24, ensamblándose sobre Inglaterra en horas oscuras de preamanecer, formándose en cajas de combate, zumbando hacia el este a través del Mar del Norte. Recordaba la sala de briefing, el gran mapa de Europa con cuerdas de colores marcando la ruta, el oficial de inteligencia describiendo oposición de cazas esperada, el oficial meteorológico prediciendo cobertura de nubes que podría o no materializarse. El comandante de grupo había enfatizado permanecer con formaciones de bombarderos asignadas, mantener contacto visual, no dejarse arrastrar por fintas o señuelos. El despegue fue rutinario. El ascenso a altitud fue rutinario. La unión con la corriente de bombarderos fue rutinaria. El frío se filtraba en la cabina a pesar de los mejores esfuerzos del sistema de calefacción. La máscara de oxígeno irritaba. Pasaron horas en esa combinación particular de aburrimiento y vigilancia que caracterizaba misiones de escolta. Ojos constantemente escaneando, verificando instrumentos, verificando estado de combustible, verificando posición relativa a bombarderos. En algún lugar sobre Alemania, la radio crepitó con reportes de cazas enemigos. Bandidos estaban siendo vectorizados hacia la formación. Otros elementos de escolta reportaban estar combatiendo. Desde su posición, no podía ver nada. Solo la vasta armada de bombarderos arando constantemente hacia su objetivo, estelas de condensación rayando detrás de ellos. Entonces, su líder de elemento llamó un giro. En la confusión de maniobrar, algo sucedió. Un banco de nubes apareció donde el briefing meteorológico había prometido aire despejado. El elemento de formación entró en él. Cuando emergieron, todo había cambiado. Estaba solo. En combate aéreo, la separación de aeronaves amigas es entre las situaciones más peligrosas que un piloto puede enfrentar. Los compañeros de ala existen para vigilar los puntos ciegos de cada uno, para proporcionar apoyo mutuo, para duplicar los ojos escaneando amenazas. Un piloto solitario debe hacer todo él mismo, y no hay suficientes segundos en un minuto para vigilar en todas partes a la vez. Buscó su elemento, escaneando cielo vacío, intentando readquirir los bombarderos. Las llamadas de radio no fueron respondidas o estaban distorsionadas con estática. La capa de nubes había interrumpido todo, dispersando aeronaves que habían estado en formación cerrada momentos antes. Tomó la decisión de ascender, ganando altitud para mejorar su vista,
para potencialmente detectar la corriente de bombarderos por sus estelas. Era procedimiento estándar para una escolta perdida. Doctrina sólida. También fue la decisión que lo expuso. Llegaron desde arriba, emergiendo del brillante sol de invierno en un rebote de libro de texto, del tipo que había matado a cientos de pilotos aliados. Vio sombras primero, luego formas, luego las siluetas distintivas de cazas enemigos descendiendo en ataque coordinado. El conteo inicial fue imposible de determinar precisamente. En combate, bajo estrés, con aeronaves moviéndose en 3 dimensiones a velocidades de cierre medidas en cientos de kilómetros por hora, contar enemigos es casi imposible. Más tarde, en el debriefing, oficiales de inteligencia tratarían de establecer números. La cifra que emergió fue 13 aeronaves enemigas, una mezcla de BF-109 y F-190, operando como unidad coordinada con pilotos experimentados a los controles. 13 contra 1. Las matemáticas sugerían una pelea muy corta. Su primera reacción fue instintiva, producto de entrenamiento perforado tan profundamente que omitía pensamiento consciente. Viró fuerte hacia el ataque, girando hacia el caza enemigo líder, forzando un sobrepaso, comprando segundos. El Mustang respondió bellamente, rodando y tirando, fuerzas G presionándolo en su asiento. El primer atacante pasó de destello, su solución de tiro arruinada por la maniobra súbita. Pero había más detrás de él, muchos más. Los siguientes minutos existieron fuera del tiempo normal. La supervivencia demandaba enfoque total, procesando información más rápido de lo que el pensamiento consciente permitía. Luchó por instinto, reaccionando a amenazas según se desarrollaban, usando cada pedazo de energía que el Mustang podía generar, girando y descendiendo y ascendiendo, y rodando en danza continua de evasión. La velocidad del Mustang se convirtió en su escudo. Cuando enemigos presionaban demasiado cerca, descendía, acelerando lejos hasta que podía tirar hacia arriba y ganar separación. La aeronave podía hacer esto repetidamente, su diseño limpio permitiéndole construir velocidad más rápido de lo que los cazas alemanes podían seguir. Pero cada descenso costaba altitud, y la altitud era finita. Los alemanes no eran amateurs, mantenían coordinación a pesar de sus maniobras, turnándose para atacar mientras otros se posicionaban para el siguiente pase. Las tácticas alemanas estándar exigían exactamente este tipo de reducción metódica, forzando a la víctima a quemar energía en quiebres defensivos repetidos hasta que agotamiento o error creara una apertura. Disparó cuando se presentaron oportunidades. Breves ráfagas instantáneas a objetivos cruzando. Si golpeó algo era imposible saber. En ese tipo de pelea, con aeronaves girando a través de su mira por fracciones de segundo, el tiro preciso era casi imposible. Lo que importaba era permanecer vivo. El medidor de presión de aceite comenzó a caer. En algún lugar del caos, un proyectil había encontrado su marca. El Mustang estaba herido, sangrando su sangre vital en el cielo alemán. Observó la aguja cayendo y calculó cuánto tiempo tenía antes de que el motor se gripara. La decisión no vino de la razón, sino de algo más profundo. Una negativa a aceptar el resultado aparente. Empujó el acelerador hacia adelante, demandando todo lo que el motor podía dar mientras aún podía dar algo. El Mustang surgió, acelerando en un descenso poco profundo hacia la capa de nubes que lo había separado de su elemento. Detrás de él, los cazas enemigos reaccionaron, pero también habían estado luchando, quemando combustible, gastando munición. Su coordinación comenzó a deshacerse cuando algunos persiguieron y otros dudaron. La manada perdió su cohesión. Alcanzó las nubes con temperatura del motor subiendo peligrosamente, presión de aceite aún cayendo, humo comenzando a trazar desde el carenado. El gris lo tragó, ocultándolo de sus perseguidores, comprando tiempo que podía medirse en latidos. En las nubes, apuntó el Mustang hacia el oeste, hacia Inglaterra, hacia supervivencia si el motor aguantaba. El motor aguantó. Apenas, improbablemente, lo suficiente para que cruzara a territorio amigo.
Lo suficiente para que encontrara un campo de emergencia. Lo suficiente para que pusiera el Mustang herido en un aterrizaje que fue más accidente controlado que llegada apropiada. Estaba temblando cuando salió de la cabina. El aceite rayando el fuselaje contaba la historia de cuán cerca había estado. Las tripulaciones de tierra contaron los agujeros. El oficial de mantenimiento miró el motor y negó con la cabeza. La aeronave volaría de nuevo eventualmente, después de trabajo extenso. El piloto volaría de nuevo antes que eso. Los oficiales de inteligencia querían detalles. En la sala de debriefing, con tazas de café malo y preguntas interminables, trataron de reconstruir qué había sucedido. ¿Cuántas aeronaves enemigas? Pensaba que 13, quizás más, quizás menos. Cuando estás luchando por tu vida no cuentas sistemáticamente. ¿Cuánto duró el enfrentamiento? El tiempo transcurrido parecía horas, pero probablemente fue alrededor de 4 minutos desde contacto inicial hasta alcanzar las nubes. El tiempo se distorsiona bajo estrés. ¿Observó alguna aeronave enemiga destruida? No podía reclamar victorias confirmadas. Había disparado, sí, pero en condiciones que hacían evaluación precisa imposible. Lo que podían establecer era más simple. Había encontrado una fuerza vastamente superior. Había sobrevivido. Había traído su aeronave dañada a casa. Esto solo era notable. Muchos pilotos en situaciones similares simplemente habían desaparecido, su destino desconocido hasta que registros fueron capturados después de la guerra. La pregunta más interesante era cómo había sobrevivido. Su relato enfatizaba el rendimiento del Mustang, la velocidad en el descenso, la capacidad de acelerar lejos de persecución, la respuesta de los controles en maniobra dura. No había vencido a 13 pilotos enemigos. Eso habría sido imposible. Los había superado en velocidad, usando las ventajas de su aeronave para crear separación cuando cerraban a distancia de muerte. Esto coincidía con lo que los teóricos habían predicho, pero que pocos habían probado en combate. El P-51B, apropiadamente volado, podía sobrevivir situaciones que deberían haber sido fatales. Su velocidad le daba opciones de escape que otros cazas carecían. Sus características de energía permitían maniobras defensivas repetidas sin el deterioro rápido en rendimiento que plagaba a otros tipos. La palabra se difundió a través del grupo, luego a otros grupos, luego a través de la comunidad más amplia de pilotos de caza de la 8ª Fuerza Aérea. La historia creció en el contar, como las historias lo hacen. Los detalles específicos cambiaron y se difuminaron. Lo que permaneció constante fue la verdad central. El Mustang podía hacer cosas que nadie había creído del todo, hasta que alguien lo probó. Los escépticos que lo habían llamado ataúd volador se volvieron más silenciosos. Los pilotos que habían lamentado su reasignación desde P-47 comenzaron a ver su nueva aeronave diferentemente. Esta no fue una revolución súbita. Las actitudes no cambian de la noche a la mañana, especialmente actitudes construidas sobre prejuicios acumulados. Pero fue un comienzo. Los reportes de debriefing circularon a comandantes de escuadrón que los discutieron con líderes de vuelo, que hablaron sobre ellos con sus compañeros de ala. Los detalles importaban menos que el principio. Confía en tu aeronave. Otros pilotos comenzaron a volar sus Mustangs más agresivamente. La mentalidad defensiva que había caracterizado algunas misiones tempranas, el enfoque en evitar daño, en combate cauteloso, comenzó a cambiar hacia algo más asertivo. Si el Mustang podía extraer a un piloto de probabilidades de 13 contra 1, ¿qué podía hacer cuando los números eran más favorables? El piloto voló de nuevo en días, de regreso en un Mustang reparado, de regreso sobre Alemania. Su 11º día de combate había sido memorable. Su 20º fue menos, luego su 30º, luego su 40º. Acumuló experiencia de la manera que sus predecesores habían acumulado horas en cazas más antiguos, aprendiendo los ritmos y secretos del combate aéreo, convirtiéndose en uno de los veteranos que miraban escépticamente cuando nuevos pilotos llegaban frescos del entrenamiento. Las misiones continuaron a través del invierno y hacia la primavera.
La campaña de la octava Fuerza Aérea contra la Luftwaffe se intensificó, con cazas americanos cada vez más liberados para cazar en lugar de meramente escoltar. Las pérdidas permanecieron dolorosas, pero las tasas de intercambio comenzaron a cambiar. Más cazas alemanes estaban cayendo, más bombarderos americanos estaban regresando. Y el P-51 Mustang, esa aeronave que tantos habían dudado, se convirtió en el símbolo de la superioridad aérea americana sobre Europa. La transformación en las fortunas aéreas americanas durante 1944 puede medirse en estadísticas frías. En enero de 1944, la octava Fuerza Aérea estaba perdiendo bombarderos a tasas que amenazaban toda la campaña estratégica. Algunas misiones sufrieron pérdidas excediendo 10%, cifras que reducirían una fuerza de combate a inefectividad en semanas. Para junio de 1944, en vísperas de la invasión de Normandía, la situación se había revertido. Los cazas americanos se movían a través de la Europa ocupada casi a voluntad. Las aeronaves alemanas que se elevaban para desafiarlos eran destruidas en números que la Luftwaffe no podía reemplazar. Las pérdidas de bombarderos habían caído dramáticamente, no porque los bombarderos hubieran cambiado, sino porque la fuerza de escolta había logrado algo que se aproximaba a superioridad aérea. Muchos factores contribuyeron a esta transformación. La presión acumulada de combate continuo desgastó la fuerza de pilotos alemanes, matando veteranos más rápido de lo que nuevos pilotos podían ser entrenados. La escasez de combustible comenzó a restringir entrenamiento de vuelo alemán y operaciones. La producción americana abrumó la producción alemana por márgenes de 10-1 o más. Pero a nivel operacional, el instrumento de transformación fue el caza de escolta de largo alcance. Y el caza de escolta de largo alcance más importante fue el P-51 Mustang. El alcance de la aeronave permitió a comandantes americanos implementar tácticas que habían sido imposibles con cazas de piernas más cortas. En lugar de meramente defender bombarderos, grupos Mustang comenzaron a buscar activamente cazas enemigos, atacándolos en el aire y en tierra, desgastando la fuerza de la Luftwaffe en una campaña implacable de destrucción. El impacto psicológico en pilotos alemanes fue significativo. Previamente, podían contar con santuarios donde cazas americanos no podían alcanzar. Ahora esos santuarios se habían ido. Mustangs aparecían sobre Berlín. Mustangs aparecían sobre aeródromos profundo en Alemania. Mustangs aparecían en todas partes. Y no había lugar donde esconderse. Para tripulaciones de bombarderos, el cambio fue visible y profundo. Los Mustangs que los acompañaban a objetivos y de regreso, que ahuyentaban atacantes, que hacían las matemáticas imposibles de supervivencia meramente difíciles. Estas aeronaves se convirtieron en objetos de algo que se aproximaba a reverencia. Las tripulaciones de bombarderos aprendieron a reconocer la forma distintiva del Mustang. Aprendieron a sentir alivio cuando esas formas aparecían contra el cielo. Para el final de la guerra en Europa, los P-51 Mustangs habían destruido más aeronaves enemigas que cualquier otro tipo de caza americano. Los grupos que los volaban produjeron algunos de los ases americanos con mayor puntuación de la guerra. La aeronave continuó sirviendo en el Pacífico, en la Guerra de Corea, en fuerzas aéreas alrededor del mundo por décadas después. Pero los números solo cuentan parte de la historia. Lo que las estadísticas no pueden capturar es el elemento humano. Los miles de decisiones individuales tomadas por pilotos en cabinas, la sabiduría acumulada de experiencia, la creciente confianza en maquinaria que se probó misión tras misión. El piloto que sobrevivió probabilidades de 13-1 se convirtió en uno de miles de pilotos Mustang que ayudaron a ganar la guerra aérea sobre Europa. Su historia fue excepcional solo en su extremidad, un ejemplo comprimido de lo que la aeronave ofrecía a quienes la volaban. La capacidad de sobrevivir, cuando la supervivencia parecía imposible, de luchar, cuando luchar parecía sin esperanza, de regresar a casa cuando regresar a casa parecía fuera de alcance. El piloto sobrevivió la guerra.
Muchos no lo hicieron. Regresó a América, al pueblo pequeño que lo había formado, a una vida civil que parecía casi imposiblemente silenciosa después de años de combate. La transición fue difícil, como lo fue para tantos veteranos. El ajuste de un mundo de peligro constante a un mundo donde el mayor riesgo era el aburrimiento. Raramente habló sobre la guerra en detalle. Cuando se le preguntaba, ofrecía generalidades, el tipo de deflexiones modestas que caracterizaban el enfoque de su generación a sus experiencias. Había cumplido su deber, había tenido suerte. Otros hombres habían hecho más y recibido menos reconocimiento. El P-51 Mustang, que lo había llevado a través de ese día de enero, eventualmente fue desguazado, como miles de aeronaves de guerra fueron desguazadas, su aluminio reciclado en productos de tiempos de paz. Pero la aeronave vivió en otras formas. Mustangs volaron en carreras aéreas y shows aéreos. Coleccionistas preservaron ejemplos con cuidado reverente. Museos los exhibieron como artefactos de una era fundamental. El diseño influyó la aviación de posguerra en formas tanto obvias como sutiles, un punto de referencia contra el cual cazas subsecuentes fueron medidos. Las lecciones aprendidas en esos meses desesperados de inicios de 1944 permearon doctrina de aviación militar por generaciones. La importancia del alcance, el valor de márgenes de rendimiento, la diferencia que una aeronave superior puede hacer cuando es volada por pilotos determinados. Estos conceptos parecen obvios en retrospectiva, pero fueron comprados con sangre y probados en combate. Para el piloto, las décadas pasaron de la manera que las décadas pasan, llenas de trabajo y familia y las pequeñas acumulaciones de vida ordinaria. La guerra retrocedió a memoria, convirtiéndose en algo que había sucedido hace mucho a una versión más joven de sí mismo. Ocasionalmente algo disparaba un momento de recuerdo vívido. El sonido de un motor particular, la vista de cierto tono de cielo invernal. Y estaría de regreso en la cabina por un instante, sintiendo el Mustang responder a sus controles, observando cazas enemigos girar contra nubes. En sus años posteriores, a veces se le pidió hablar a jóvenes sobre la guerra. Escuelas y grupos cívicos buscaban el número menguante de veteranos que podían ofrecer testimonio de primera mano. Cumplía reacio, incómodo con la atención, incierto de qué sabiduría podía ofrecer. Lo que les decía era simple. El Mustang era un buen avión. Hizo lo que se suponía que debía hacer. Los hombres que lo diseñaron y construyeron le dieron una oportunidad de sobrevivir. Los hombres que volaron con él vigilaron su espalda, y él vigiló las de ellos. Más allá de eso, fue mayormente suerte y terquedad. Esta modestia era genuina, pero también incompleta. Lo que no podía articular, quizás porque era demasiado grande para palabras, era la manera en que esa experiencia le había enseñado algo sobre potencial humano. Enfrentado con probabilidades imposibles, armado con una máquina que respondía a su voluntad, había descubierto capacidades que no sabía que poseía. Los 4 minutos que deberían haberlo matado, en cambio, revelaron lo que era posible cuando preparación encontró desesperación. El P-51 Mustang fue un instrumento en manos de pilotos hábiles. Realizó lo que parecían milagros, pero los milagros eran milagros humanos, hechos posibles por ingeniería, coraje y la negativa a aceptar derrota. La aeronave que burlaban como ataúd volador se convirtió en cambio en un crisol, forjando jóvenes en guerreros, transformando duda en confianza, probando que lo que parece imposible en papel a veces resulta alcanzable en práctica. Décadas después, cuando historiadores de aviación ensamblaron sus clasificaciones de los grandes cazas de la Segunda Guerra Mundial, el P-51 Mustang invariablemente aparecía en o cerca de la cima de cada lista. Las críticas de 1943 habían sido respondidas por la evidencia de 1944 y 45. La reputación de la aeronave, una vez tan problemática, se había vuelto inexpugnable, y en algún lugar en la larga cadena de misiones, y momentos que transformaron esa reputación,
Hubo un día de enero cuando un piloto con 11 días de experiencia enfrentó a 13 veteranos en 4 minutos de terror y vivió para contarlo. No porque fuera excepcional, sino porque su aeronave le dio la oportunidad de serlo. La máquina y el hombre, unidos en un crisol de combate, cada uno revelando en qué podía convertirse el otro. Eso es lo que la supervivencia enseña cuando la supervivencia llega como regalo en lugar de garantía. Las herramientas importan. El entrenamiento importa. La preparación importa. Pero en el momento final, lo que más importa es la voluntad de usar cada ventaja, cada segundo, cada opción, para permanecer vivo lo suficiente para que la habilidad triunfe sobre las probabilidades. Estas historias perduran no porque glorifiquen la guerra, sino porque preservan la realidad de decisiones tomadas bajo presión por personas ordinarias enfrentando circunstancias extraordinarias. Las misiones pasadas por alto. Los pilotos olvidados. Los momentos que moldearon el conflicto de formas que las historias estándar raramente capturan. Si este relato resonó, recuérdalo. Compártelo con quienes deberían saber. Estas voces se desvanecen con cada año que pasa. Lo que permanece son las elecciones que hicieron y la prueba que dejaron de que coraje y capacidad, cuando se unen con las herramientas correctas, pueden superar probabilidades que parecen imposibles en papel pero resultan superables en práctica.